Bien, jóvenes, en la plataforma tienen ya activada lo que es la sesión 8 y estamos pasando a lo que es la unidad 3. Ya hablamos sobre el diseño de almacén de datos. Es una continuidad de la clase anterior. Son pocas las unidades de la asignatura. Y aquí aquí entonces tenemos en la sesión 8. Si vamos aquí, tenemos las lecturas complementarias, ¿verdad? Son lecturas sobre el tema de la unidad, diseño de almacén de datos, porque vamos a hablar lo que es la implementación del almacén de datos, la construcción interactiva. Hay un caso de ejemplo y tenemos la propuesta de solución al caso de ejemplo. Ahora, ¿cómo se puede resolver? Además, tenemos también los beneficios que nos van a dar el almacén de datos, los componentes de este almacén de datos y hay dos, tres videos complementarios, ¿verdad? Y estos videos complementarios pues nos ayudan a fortalecer un poquito los conocimientos del aprendizaje con lo que se da en las lecturas. Me están preguntando ahorita sobre la tarea, habla de un foro, ¿verdad? Ahí yo estaba leyendo también. Vamos a activar el foro para que podamos participar, ¿verdad? Ahí le dice, sí, yo creo que la pueden visualizar, la tarea. La tarea habla y dice que participa en el foro Almacenes de Datos, brindando sus aportes sobre lo que has aprendido sobre la creación y uso de estos mismos. El tema del foro es almacenes de datos y pues hay una pequeña introducción a lo que son los almacenes de datos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice que los almacenes de datos son sistemas empresariales que nos sirven para hacer análisis e informes sobre datos que ya están estructurados y semiestructurados, como transacciones de puntos de venta, como automatización de marketing, como gestión de relaciones con los clientes, conocido como CRM, y pues hay mucho, ¿verdad? Hablando de los almacenes de datos. Esa es la tarea, un foro, nada difícil, así que solo se va a activar lo que es el foro, que se activa bueno, mañana, pues mañana, porque tengo yo que pasarle al coordinador y él es el que nos activa. Bien, jóvenes, entonces aquí en la sesión de hoy tenemos que los temas están muy interesantes. Estamos hablando sobre esta implementación de almacenes de datos. Primero hablamos de cómo podemos verlo en los almacenes de datos. Decimos, ya hablamos la vez pasada, un sistema de inteligencia de negocios, cómo se formaba. Pero de todas las piezas, la principal de ellas, decimos, es el data warehouse o lo que es el almacén de datos. Entonces, se han venido viendo, ¿verdad? Lo que son todas las partes en la inteligencia de negocio, pero los repositorios son bien importantes. En este caso, del que estamos hablando, el Data Warehouse, decíamos, hasta lo veíamos con una imagen, ¿verdad? La vez pasada. Nos proporciona una visión global común donde integra todos los datos de la empresa. Estos no importa cómo se vayan a utilizar, pero sí importa, ¿verdad? Con qué propiedades lo vamos a almacenar. Y esto nos da, ¿verdad? El data warehouse que es estable, es coherente, es fiable y nos da, decíamos, lo mencionábamos la vez pasada, información histórica. Muy importante ese punto, ¿verdad? Este data warehouse cuenta con varias características y una de ellas, ¿verdad? Aquí se mencionan, orientado a un tema, porque organiza una colección de información o de un tema central. Es integrado,
va incluyendo los datos de múltiples orígenes. Es variable en el tiempo y es no volátil, ¿verdad? Sobre todo. Hay otros elementos en el contexto de un data warehouse y se van combinando para responder las necesidades del negocio. Está el data warehousing. Es el proceso que ocupamos nosotros cuando vamos a extraer, vamos a filtrar datos de algunas operaciones que ya se hacen comunes. Entonces se procede de distintos sistemas de información. Puede ser que sean externos, internos, pero necesitamos integrarlos en un solo almacén para poder acceder a ellos cuando sea necesario en la organización. También tenemos el Data Mart, también lo mencionábamos el día anterior. El Data Mart, decimos el conjunto de datos del Data Warehouse que está respondiendo a algún análisis, ¿verdad? En función a las necesidades, dependiendo de la población, cubre necesidades de un grupo de trabajo. Sería, por ejemplo, dice, sería un posible uso la minería de datos para la información del marketing. Así como también el Data Warehouse, también los datos se estructuran en modelos de estrella o que también se menciona como copa de nieve. El Data Mart puede ser dependiente o independiente del Data Warehouse. Lo veíamos en aquellas imágenes, no sé si recuerdan un poquito, ¿verdad? Que se presentaba el Data Warehouse al centro y entonces el Data Mart estaba. También contamos con el Operational Data Source, que es un tipo de almacén de datos que nos va a proporcionar solo los últimos valores de los datos y no su historial. Además, también resulta que es admisible generalmente un pequeño desfase o retraso sobre los datos operacionales. Y está lo que es staging area. ¿Qué significa esto? Que en el sistema permanece entre las fuentes de datos y el data warehouse para facilitar la extracción de datos, para hacer heterogeneidad y complejidad grande, para mejorar la calidad de datos, para ser usado también como una caché de datos operacionales y para acceder en detalle a la información. Otro que conocemos también es el proceso ETL. Muchos le dicen ITIL. Es la tecnología de integración de datos basadas para consolidar los datos. Y estos datos usted los va a emplear para alimentar almacenes de datos. Puede ser del Data Warehouse, de Data Mart, de Staging Area o de ODS que lo veíamos anterior. Usualmente se combinan todas estas técnicas para hacer consolidación de datos. Y el metadatos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Se estructuran estos datos, se codifican, se obtienen las características y lo que hace es que me ayuda a ir identificando, a ir descubriendo y ver y administrar las instancias descritas, un metadato. Decíamos, aquí está, por ejemplo, el contexto que puede tener el Data Warehouse. Lo puede ver ahí, todos los que hemos mencionado. Entonces, está el Data Warehouse, el Data Warehousing que provee a todos. Allá está el Data Mart, el ODS, todo, ¿verdad? De lo que venimos hablando nosotros ahorita. También, hablando de esto, ¿verdad? También vamos a hablar un poco de lo que sería la construcción del almacén de datos. ¿Qué es lo que pasa con este almacén, verdad? Se tiene que hacer el desarrollo de un almacén de datos, no es tan fácil, ¿verdad? Recuerden que involucra estructuras, relaciones, buscar entidades, o sea, un almacén de datos. Para llevarlo a cabo, la implementación se tiene que disponer de una metodología adecuada. El diseño de un modelo conceptual también, porque aquí van a ir los requisitos de información de los usuarios. Recuerde que esos requisitos usted los va a levantar dependiendo, ¿verdad?, de las necesidades del usuario, también como las fuentes operacionales, a partir del cual se obtiene un modelo lógico que se basa en la tecnología basada de bases de datos. Entonces, hacer, ¿verdad?, un almacén de datos no es una tarea fácil. Por eso decimos, tiene que implementar una metodología. Y actualmente muchas de las metodologías que tenemos no definen mecanismos para abarcar estas características particulares en el desarrollo del almacén de datos.
Para dar solución a este problema, se realiza un estudio de varias metodologías para hacer el almacén de datos y se realiza un análisis de sus principales características para determinar las más apropiadas. Miremos lo que habla el núcleo de un sistema. En inteligencia de negocios, el núcleo del sistema en inteligencia de negocios podemos utilizar como el Data Warehouse. Este sistema en inteligencia de negocios lo forma el ETL, el OLAP, el reporting, pero todas las piezas, la principal de ellas, decimos, es el que vamos a construir, que vamos a desarrollar, el almacén de datos, conocido también como Data Warehouse. Ya decíamos lo que es el Data Warehouse. Esto proporciona una visión global, integrando todos los datos para posteriormente ser utilizados. En cualquier momento, ¿verdad? Solo se mandan a llamar. Las características que presenta, ya decíamos, ¿verdad? Orientado a los temas, es integrado y aquí están las fases, miren, las fases del sistema. Ahí decimos, ¿verdad? Hablábamos también de, ahorita dejo de compartir esto. Hablamos de los componentes, ¿verdad? De este almacén de datos. El almacén de datos, normalmente, el que es el que más utilizamos, tiene sus cuatro componentes. Decimos, ¿verdad? Una base de datos central, que es donde se extrae todo, ¿verdad? La información, las herramientas de ITIL, extraer, transformar y cargar, y metadatos, las herramientas de acceso. Todos esos componentes lo que hacen es que están diseñados para ser rápidos. De modo que cuando nosotros busquemos una información, entonces hace, analiza y manda, ¿verdad?, a mostrar la información. Aquí podemos ver cómo está el central, que en este caso decimos que es el Data Warehouse, está el metadata, está el ETL, que nosotros decíamos que lo que hace es extraer, transformar y cargar. Aquí está por su sigla. Y está el acceso a todas las herramientas. Viendo un poquito en qué consiste esto, qué va a contener el Central Database o base de datos central, porque aquí nos decía, los componentes, para empezar, es una base de datos central. Entonces, como ese es el principal componente, entonces, ¿qué tiene la base de datos central? Decimos que esta base de datos nos va a servir como un cimiento del almacén de datos. Tradicionalmente son las bases de datos relacionales estándar que operan o en la nube, pero debido a los big data, entonces surge la necesidad de un rendimiento verdaderamente en tiempo real y una drástica reducción en el costo de la RAM. Las bases de datos in memory están ganando popularidad rápido, ¿verdad? Ya ahora, actualmente, ¿verdad? Se está dando esto, ¿verdad? Los big data, porque dan un mejor rendimiento. Hablando entonces de la integración, ¿cómo se van a integrar estos datos? Estos se van a extraer de los sistemas fuente y se van a modificar a fin de alinear la información para consumo analítico rápido, usando variedad en enfoques de integración, como es el ETL, que así como es replicación de datos en tiempo real, procesamiento de carga por lote, lo que hace es que transforma los datos y da servicios de calidad y enriquecimiento de datos. Además, está lo que son los metadatos. Ya los decíamos, allá están, ¿verdad? Junto con la base de datos general. Entonces, los metadatos
Son datos, pero son datos sobre sus datos. Especifican la fuente, el uso, los valores y otras características de los datasets y el almacén de datos. Hay metadatos de negocio que añaden contexto a estos datos. Entonces, estos metadatos técnicos van a describir cómo acceden a esos datos, incluyendo dónde residen y cómo se estructuran. También tenemos las herramientas de acceso al almacén de datos, que ya las mencionábamos allá en imagen, y estas herramientas de acceso le permiten a los usuarios interactuar con los datos del almacén de datos. Ejemplo de herramientas de acceso, de herramientas de consulta, generar informes, hacen desarrollos de aplicaciones, hacen herramientas en la minería de datos y herramientas online. Aquí tenemos, ¿verdad? Más o menos cómo puede funcionar la arquitectura del almacén de datos. El usuario es el principal protagonista, ¿verdad? En esto siempre es el usuario. Hace un análisis, ¿verdad? Luego hace la parte de la semántica de los datos, reestructura, porque estos se hacen más rápidos y hace luego que la base de datos, que es de la que hablábamos general, va a ser la data de base del servidor. Esto involucra los data marts y lo que hace, ¿verdad? Es que crea el metadatos. Usted pudo ver las imágenes ahí arriba. Y por último vienen las herramientas de la data. ¿Cuáles herramientas? Las que estábamos mencionando anteriormente, ¿verdad? El Trabajamos también con la capa de datos. Estos datos se extraen de sus fuentes, se van transformando y se van cargando a nivel del servidor. Voy a revisar ahorita, está bien que me haya dicho. Están viendo la misma pantalla, dice que no se mueve. No, no, sí, ya se ve, profe. Era nada más al principio. Ah, bueno, vamos a ponerle este video que está en la plataforma.
marcha. Listo, marcamos acá la llave y vamos aquí a guardar. Vamos nuevamente al caso y nos dice ahora al tipo de clientes que están viendo los productos por edad y estado civil. Vamos a crear entonces una tabla con un ID de cliente. Y ahora escuchan. Vamos a dejarlo como N marcial. Y acá la edad del cliente y el estado civil, que son los datos que nos piden. El tipo de datos y lo vamos a dejar acá y aquí como N marcial. Repetimos primer ID y guardamos la tabla. Guardamos. Vamos nuevamente al caso y ahora nos dice relación entre las ventas por categoría de hora de capacitación y recibo. Solamente nos vamos a enfocar lo que está resaltado, nos piden una tabla de vendedor que tenga el tipo de capacitación y las horas de capacitación. Vamos a crear una nueva tabla con el vendedor, el tipo de datos y nombre, el objetivo del vendedor, acá tipo capacitación, hora capacitación, de marchar y la hora de comodino, nombre no tiene marchar, llave, guardamos la tabla. Vamos al caso y ahora nos pide las ventas mensuales y anuales. Para ello vamos a crear una tabla, la tabla que entonces va a llevar su respectivo ID mismo. Va a llevar acá mes, año. Entonces aquí los certifico de datos y acá nuevamente llave, vamos a guardar la tabla de vamos a ir a esta opción que dice vamos a marcar aquí y cambiarlo por sí. Entonces que nuestra incrementa sea una variable incremental. Va a ir del 1 al 2 y el 3 y así sucesivamente. Eso lo tiene que hacer. Entonces nuestro ID de venta. Y ahora vamos a seleccionar nuestro ID de casos potenciales. Por ejemplo, ID de producto, ID vamos al caso y acá nos pide que tener la cantidad de venta y el costo de venta. Entonces acá la venta. Esto vamos a dejarlo como tipo era de marchar, era aquí, de marchar, era aquí, de marchar. Una vez que ya tengamos nuestro ID de venta incremental, vamos a guardar tabla de hechos, guardamos como HTML. Luego vamos a generar la parte más fácil del data warehouse, que son las relaciones. Vamos a la tabla aquí y ir por aquí. Si quiero revisar esto solamente, marcamos aquí el cuadrado. Seleccionamos acá la tabla cliente. Por ejemplo, marcamos el ID de cliente y el ID de cliente de la tabla venta. Ok. Y así sucesivamente. Vamos a crear otra más. Producto.
Bien, jóvenes, si pudieron observar, él ahí estaba dando prácticamente los pasos, ¿verdad? De crear un data warehouse. Y usted en SQL también puede, ¿verdad? Hacer su propio data warehouse. Recuerde que esto requiere unos procesos. En este caso, nosotros decimos que lo primerito que tenemos que hacer es la planificación y el diseño. Recuerden que usted debe estar claro qué es lo que quiere que haga su data warehouse, qué es lo que yo voy a, qué es lo que estoy proponiendo, ¿verdad? Y voy a hacer un esquemita para que de esta manera mis datos estén organizados. Además, mencionábamos el ITIL o ETL. ¿Qué queremos con eso? Queremos extraer los datos. ¿De dónde voy a sacar los datos? De la fuente. Él ya tenía una base de datos. Esta base de datos que estaba ahí, ¿verdad? Con los clientes y todo. Entonces yo voy a decir de dónde extraigo los datos. Por eso se le llama ETL, ¿verdad? Que lo que hacemos nosotros es que los tenemos que buscar la fuente y cargarlos. Después que ya tenemos los datos, se cargan, ¿verdad? ¿Dónde los vamos a cargar? Pues los datos en las tablas que estamos creando del Data Warehouse. Nosotros los guardamos. Si usted vio el video bien, qué lástima que no se escuchaba bien al inicio, pero lo puede ver usted, ¿verdad? En casa. Y él está diciendo de que tiene que cargar los datos. Una vez que nosotros ya tenemos las tablas del Data Warehouse, podemos usar instrucciones como el insert, el int ahora para cargar esos datos. O bien, como lo hizo, él lo hizo directo. Solo se fue y ya hizo los campos y ya, pero estaba extrayendo los datos de una fuente, que en este caso era su base de datos. Los datos que nosotros cargamos se deben de modelar. Se deben de modelar. Estos datos se van a estar diseñando, así como lo que nosotros decíamos al inicio, ¿verdad? Debe de diseñarlos de una manera que podamos facilitar y tener los hechos. ¿Qué es lo que quiere que haga el cliente? El cliente factura, el cliente registra, entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, modelamos esos datos. Las que le llamamos nosotros las llaves o los índices o PIDE, llaves primarias, también hay que crearlos, ¿verdad? ¿Para qué hacemos eso? Para que cuando hagamos las consultas, estas sean óptimas y nos den los resultados que nosotros queremos. Porque recuerde de que eso se trata, ¿verdad? Hace su propio data warehouse, tiene de dónde extraer los datos, de dónde los voy a sacar esos datos, los modelos, ahora para que queden bien modelados y yo poder decir, voy a trabajar ahora esta parte de lo que es consultas, pero las consultas no es cualquier consulta, tienen que ser optimizados. Además, en el Data Warehouse también nosotros tenemos que estar presentes que tenemos aquello que le llamamos seguridad, que no lo han mencionado en el video, pero nosotros debemos de, ya sabemos que vienen de otro lado los datos, entonces estos datos no pueden estar ahí, digamos, al alcance de personas así, sino que estos datos que tienen, que estamos extrayendo de otras fuentes, que es la base de datos, en este caso de él, del ejemplo, estos datos deben de estar protegidos y mucho más en el Data Warehouse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le damos permiso a un usuario que no acceda a todas las bases, a todas las tablas, sino solo a unas determinadas. Todo eso tiene que ver, ¿verdad? Y luego, ya para ir terminando, estos datos deben de tener una documentación y tener listo para darles un mantenimiento. Recordemos que, ¿qué es lo que va a documentar usted? Cómo está estructurado el Data Warehouse, de dónde vienen los datos. Esos datos vienen de una base de datos que se llama X. Después está alimentándose de las tablas. Y todo lo que usted haya hecho para crear su Data Warehouse, lo tiene que documentar. Entonces, es así que usted dice, voy a ver esta tabla, ahora la voy a transformar en esto. Y entonces voy creando su propia data warehouse. Tendríamos que hacer un ejemplo para que estemos un poquito más claros. Y las tareas de mantenimiento, pues ya sabemos que son tareas que
se tienen que realizar porque hay que ir actualizando los datos, se cambió de número de teléfono, el cliente cambió de dirección, entonces hay que actualizar esos datos. Y ya al final, pues siempre se hace un informe donde nosotros podamos ver cómo están almacenados los datos en este Data Warehouse